Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Que sea tu presencia, Señor. Que sea tu presencia, Señor, hablándonos. Que sea tu presencia, Señor, redarguyéndonos y reprendiéndonos. En el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, por todo. Aleluya. Lleva todo pensamiento cautivo a tu presencia, Señor. Y háblanos directo al corazón. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo, santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo Jesús. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Vamos abriendo la palabra del Señor allí en Tito. Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Tito capítulo 2. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Segunda de Timoteo, después Tito. Gloria a Dios. Timoteo, segunda de Timoteo viene Tito. Casi al terminar. Gloria a Dios. Más para atrás. Más para adelante. Ya para atrás. Después de Hebreo viene Filemón y está Tito después de Filemón. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Hebreo, Filemón y Tito. Gloria a Dios. Y si no, segunda Timoteo y Tito. Gloria a Dios. Capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la palabra del Señor, en Tito capítulo 2, dice, leemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la bendita y maravillosa palabra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora, qué hermosa la palabra, ¿no? Porque Pablo le enseña a Tito en el capítulo 2, dice enseñanza de la sana doctrina, enseñanza de las sanas palabras, de las buenas enseñanzas. Cosa que hoy, hermanos, se ha dejado de predicar, se ha dejado de enseñar en la iglesia, para dar a otras cosas que no vale la pena ni decirlo, porque hasta vergüenza nos dan. Porque en los altares, hermanos, cuando se van a predicar, predican, pero no detallan con la seguridad o no detallan cómo realmente se tiene que enseñar. Porque la palabra de Dios, hermano, es fácil de entender. Dice la palabra del Señor, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que hablar de acuerdo con las sanas enseñanzas de Jesucristo. No agregarle, no quitarle, no añadirle. Porque dice la Biblia que no hay otro evangelio. No hay otro Dios, solamente el verdadero, a Jesucristo. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. Nadie puede ir al cielo si no entra por la puerta que estrecha, que es Cristo Jesús. Y camina y encuentra ese camino que es el camino de salvación, el camino angosto. Pero dice que tenemos que hablar lo que está de acuerdo con las sanas palabras, con la sana doctrina. Hoy en día, hermano, da tristeza hablar con un cristiano. Porque salimos para el centro, hermano, y cuando vemos a algún cristiano, ya le cuesta el decir Dios bendiga. Ya le cuesta saludarte porque te esquivan. O porque cuando te ven a la legua, mira, ya vienen aquí, o doblan o se meten para dentro de una tienda, igual hasta que no pasemos nosotros, ya no salen. Porque tratan de esquivar las palabras. Tratan de esquivar. ¿Por qué? Porque como uno siempre va a hablar de la venida del Señor, que Cristo está cerca, que hay que prepararse, que hay que vivir de acuerdo y hay que hablar de acuerdo conforme a las sanas palabras, que hay que enseñar lo que está escrito. Comúnmente en otros lugares, hermanos, le dicen, no, yo voy a ir, no vaya a ese lugar porque están esto, están lo otro, y le hacen más caso a lo que le dicen y ni siquiera comprueban si realmente se está predicando lo que la sana palabra o si se está viviendo la palabra o no. Por eso dice que tenemos que, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana palabra, con la sana doctrina. Si dejamos marcado ahí Tito y vamos a Primera de Timoteo, para atrás, un libro antes de Segunda de Timoteo, y el que le sigue es Primera de Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, gloria a Dios, le habla Pablo a Timoteo, verso 8 en adelante, gloria a Dios. Primera Timoteo 1:8 dice, pero sabemos, dice, que la ley es buena si se usa legítimamente. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 1:8. Gloria a Dios. Ahora dice, gloria a Dios. Pero dice ahí, pero sabemos que la ley es buena. Sabemos que la palabra de Dios es buena. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero si se usa legítimamente. Si se usa realmente como es debido de usar. Porque cuántas personas, hermano, o malinterpretan la palabra o hablan cosas que no tienen que hablar. O la añaden o le quitan. Entonces yo la tengo que usar, hermano, legítimamente. No favoreciendo a uno ni acusando a otro. Tengo que usarla como realmente la tenemos que usar. Legítimamente.
Ahora dice, conociendo esto, dice el verso 9, que la ley, o sea, que la palabra de Dios no fue dada para el justo, para el que hace lo bueno. Porque la palabra de Dios no viene para el que hace lo bueno, sino para quién, para aquel que es pecador, para redarguirlo de tal manera para que quede de convicto y de pecado de justicia, para que se entregue a Cristo y empiece a hacer obras buenas, como antes lo era yo. Porque antes, siendo un vil pecador, antes cuando estaba en el mundo, hermano, cuando me predicaron la palabra, cuando la empecé a leer, alabado sea Dios, la palabra de Dios me identificaba en los errores que yo estaba cometiendo. No en las cosas buenas que yo hacía, sino en las cosas malas que estaba haciendo. ¿Y cómo podía ser, hermano, que lo que decía la palabra escrito miles de años atrás me identificara de manera tal, hermano, que quedaba convicto y pecado de justicia? ¿Y qué debía de hacer? ¿Quién es el que tenía razón? Todo eso, hermano, eran preguntas que tenía en mi corazón. Hasta que Cristo apareció en mi vida. Hasta que se empezó a revelar la palabra de Dios en mi vida. Cuando encontré en el capítulo 14 de Juan que dice, verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al cielo si no es por Jesucristo. Y el único que tiene la verdad es Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Aquellos que transgreden la ley de Dios. Alabado sea Dios. Y desobedientes. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Es para esas personas que se oponen a las sanas palabras, fue traída la palabra de Dios. Para que se arrepientan, para que tengan una oportunidad de cambiar su vida. Para que tengan la oportunidad, hermanos, que si un sodomita se convierte a Cristo y empieza a seguir a Cristo y se convierte a Cristo, deje su mala manera de vivir y se entregue por completo el corazón a Jesucristo. Así lo mismo nosotros, hermano, que cuando nosotros el Señor nos identifica, renunciamos a la impiedad, a lo vil y a lo vergonzoso, y seguimos la carrera con Jesucristo, con paciencia, pero dejando todo aquello que no nos conviene, todo aquello que nos arrastra para el mundo, todo aquello que nos hace fuerza, eso tenemos que dejarlo, empezar a cortar de raíz. Porque realmente tenemos que ver que la palabra de Dios, hermano, es la que tiene poder, es la que transforma las vidas. Santo Dios. Y dice, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por eso, ¿cuántas personas se oponen a las sanas palabras? ¿Cuántas personas se oponen a lo que dice la palabra del Señor? Volvamos allí a Tito, capítulo 2. Por eso dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana palabra, con la sana doctrina. Porque yo, hablando lo que dice la Biblia, nutriéndome de esta santa y bendita palabra, cuando uno habla palabra del Señor, le está atacando lo que está haciendo mal cada persona. Porque le va a hablar directo al corazón. Porque dice que la palabra del predicador, hermano, son como aguijones en los costados, que nos aguijonea, pero no para mal, sino para bien, porque nos llama al arrepentimiento, nos abre los ojos para que solamente confesemos a Cristo, hermano, y sigámoslos a Él. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, predicadores que solamente predican prosperidad, predican bienestar, predican venir a Cristo que no te va a faltar nada? Y no predican realmente la verdad en Jesucristo, lo que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 2 allí del capítulo 2 de Tito, que los ancianos, ahora dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Ahora, hermanos, dice, y tengo acá la Biblia más vieja,
la Biblia del Cántaro, y dice en el verso 2 de Tito, fíjese cómo le han quitado, hermano, a la palabra del Señor, la del 60, la que nosotros tenemos, dice, alabado sea Dios. Dice así, que los viejos, sean templados, ¿no? ¿Y templado qué es? Una persona templada significa que ser calmo. Una persona templada significa eso, calmo. Amoroso. Que cuando haya una discusión, esa persona templada con sus palabras pueda disminuir esa discusión y todo quede sosegado. Cuando uno está en ira o cuando uno salta en la ira o quiere saltar, que las palabras de otra persona no soseguen. Eso es una persona templada. Entonces, hermano, si nos faltará. ¿Y cuántos predicadores hay, hermano, atrás de los púlpitos que predican solo esto, solo lo otro, que esto, lo aquí, allá, y no predican todo esto? No predican que nosotros tenemos que ser sobrios, que tenemos que ser templados. Y en vez de dar palabras de aliento y palabras para sosegar, nos dan palabras o nos dan manija, comúnmente se dice en el mundo, nos dan manija para que sigamos batiendo, para que sigamos, le estamos echando leña al fuego, para que se siga la maldad. Yo sé que muchos nos van a escuchar, pero ¿hasta cuándo vamos a permitir, hermano? ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir la mala enseñanza, a la voz de Dios, la mala predicación, hermano, en las reuniones? Que las personas vienen de una manera y se van más cargadas de lo que vienen. Si nosotros tenemos que dejar todas nuestras cargas en Jesucristo, tenemos que dejar que la palabra haga mella, haga esa obra completamente sobrenatural sobre nosotros. Ahora dice que sean prudentes, ¿no? Que sean templados, graves. Y acá nos está diciendo en la versión del 60 que sean serios. Pero grave es lo mismo. Porque una persona grave dice que es serio y respetable. Entonces le cambian el significado. Porque grave, hermano, significa cuando una persona está grave, está en algo terminal. Pero también significa grave que es una persona seria y que es respetable. ¿Y cuántas personas hay que se hacen lo serio y no son? Que se hacen lo respetable y no son respetables. Nosotros, hermano, nos hace el Espíritu así. Ahora dice que sean serios. En 1 Timoteo, dejamos marcado allí, en 1 Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. En los requisitos de los obispos, o sea, en los requisitos de aquellos que tienen deseo de ser obispo, de ser pastor, o de estar al frente de una misión, o de ser alguna, o al diácono, alguna autoridad en la iglesia, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero acá está hablando si alguno desea, si alguno anhela ser obispado, buena obra desea. Porque si alguno quiere estar al frente de una misión, o se nos cruza por la mente, como a mí algún día se me cruzó, qué bueno sería estar predicando allí. Pero cuando yo entendí todo eso, cuando yo entendí la responsabilidad que había de predicar, la responsabilidad que constituía ser un pastor o ser un obispo, o de ser una autoridad, yo le dije, cuando entendí todo eso, le dije al Señor, yo no quiero nada de eso. Porque qué responsabilidad, hermano, estar al frente de una obra, estar al frente de las personas, de predicar lo que está escrito y de ahí no movernos.
Porque es una responsabilidad. Así como, por ejemplo, un conductor que conduce un auto, que conduce un ómnibus, es responsable por las personas que llevan en él. Así esto, hermano, tenemos que ser responsables. Es una responsabilidad. Dice, pero si alguno anhela obispado, buena obra desea. Deseamos ser bien, obramos bien, porque anhelamos algo, cosas que realmente se necesitan. Pero hay requisitos. Mire lo que sigue diciendo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Tiene que ser irreprensible. Marido, dice, de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire cuántas cosas tiene que tener un obispo, o un pastor, o un diácono, o lo que sea. Primero dice que el obispo sea que irreprensible, que no tenga nada que decir de esa persona. Ahora dice marido de una sola mujer. ¿Cuántos hay, hermano, hoy en día predicadores, pastores, apóstoles que se separan de la mujer que tenían y están casados o están recasados y sigue recasando? Y cuando el pueblo va a empezar a leer la palabra de Dios y se va a nutrir de las sanas palabras. Para abrir los ojos. Porque cuántas personas hay que entran en el evangelio, que son pastores, y cuando ya son medios veteranos ya se divorcian y se casan con otra más joven, o las mujeres se divorcian y se casan con otro más joven. ¿Y cuántos hay que se recasan? Que se viven recasando. Y no solamente los que no se ven, los que no son tan públicos, los que son más públicos son los que están dando el ejemplo para mal, no para bien. ¿Y el pueblo? ¿Por qué no lee la palabra? Si es fácil. Abrir el corazón a la palabra del Señor y abrir el corazón a Jesucristo. Si queremos sana enseñanza. Ahora dice, gloria a Dios, ¿no? Ahora dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Ahora dice, no codicioso de ganancia deshonesta. ¿Y cuántos hay que viven pidiendo? Y pide, o el dame. Yo digo, ¿y para qué está la palabra? Si se usa legítimamente, si el pueblo usara la palabra legítimamente, identificarían enseguida quiénes son los falsos y quiénes son los que realmente están predicando la sana doctrina y la verdadera palabra del Señor. Hoy estamos viviendo, hermano, el tiempo del tiempo del sacerdote Elí, donde Ofni y Fine eran sacerdotes, hermano, y eran corruptos. Hoy estamos viviendo todos esos tiempos, hermano, donde la mayoría de los sacerdotes, no digo todos, la mayoría de los sacerdotes, la mayoría de los pastores, hermano, y los que están al frente, son todos corruptos, hermano. No solamente de entendimiento, sino corruptos en todo, porque lo único que anhelan es tener el auto último modelo y aquí todo, pero todo a costa de las almas. Y el dinero que tiene que entrar a la misión, hermano, son no solamente para la misión, para el que está al frente, sino también para los hermanos. Para cuando necesiten algo, para ayuda mutua, ¿dónde está? Ahora, en el verso 4 dice, que gobierne bien su casa. ¿Y cuántos hay, hermanos, que no gobiernan bien su casa? Que tengan a sus hijos, dice, en sujeción con toda honestidad. Que estén sujetos los hijos al que gobierna la casa. Y hoy es todo un desastre, hermano. Porque hoy la verdad que hoy todo es un desastre. No hay sujeción a los padres. No hay sujeción. Pero si se enseñara la sana doctrina, si se enseñara la sana palabra, sería fácil para todos. ¿Por qué? Porque se criarían o nos criaríamos todos en disciplina y en amonestación de parte de Dios.
y tendríamos más inclinación a las cosas del Señor. Ahí casi, hermano, no se habla de la palabra. Ya no se habla de la palabra, de la Biblia. Ya no se habla de como se hablaba antes, hermano. Ya nadie se siente a ocuparte de la Biblia, nadie, nada. Ya no solamente, claro, pero no solamente eso, sino que nadie te habla la sana doctrina. Nadie te incita, por ejemplo, a cambiar de vida por la palabra. Y eso es lo que realmente, hermano, por eso a veces tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades, ¿por qué a veces se nos opone todo el mundo espiritual? Porque son muy pocos o somos muy pocos los que estamos predicando así. La única que me está trayendo acá a la tierra es la gorda, pero nunca llegó un momento ya. Gloria a Dios. Abandono todo. No se puede abandonar. A Dios y la Biblia. No se puede abandonar. La única que me mantiene es la gorda. Y por la gracia del Señor que te mantiene ahí. Gloria a Dios. Pero sigamos allí en Tito capítulo 2. Pero dice que los ancianos y a los viejos tienen que ser ¿qué? Sobrio, estar despierto, serio, prudente. ¿Y la prudencia? Y le está hablando a los viejos, está hablando a los cabezas de la familia, no está hablando a nosotros, hermano, que tenemos que ser prudentes. Y a veces, hermano, nos dejamos influenciar tanto por los de afuera que perdemos la prudencia. Que no nos miramos nosotros. Porque perdemos la prudencia. ¿Por qué? Porque nos dejamos superar, hermano, nos dejamos superar por todo lo que dicen afuera, por todo lo que está sucediendo afuera. Y dejamos de ser prudentes. Dice, sanos en la fe. Ahora la fe tiene que ser sana. La fe tiene que ser la buena fe. Porque la fe, hermano, tiene que ser genuina. Genuina. Que en las luchas, en las pruebas y en las dificultades, nosotros salgamos aprobados de cada cosa. Porque esperemos, y no solamente esperemos, sino que tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en Cristo. Pero en esa espera tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que vivir confiando en Él, hablando a nuestros corazones y a nuestra mente con Él. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por la fe Abraham dejó todo lo que tenía, dejó toda su parentela y se vino a una tierra que no conocía, a una tierra de forastero, vivió de prestado. Lo mismo hoy en día, hermano, nosotros somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Porque Dios nos ayuda y nos enseña, cuando nos deja solo, cuando nadie nos ayuda, nos enseña, hermano, a que dependamos solo de Él, que miremos solo a Él. Y cuando uno empieza a nacer la fe, es cuando más prueba te va a venir. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos de ser probados. Porque Dios al que ama castiga. Lo dice en Apocalipsis 3:19. Corrige y reprende al que ama. Entonces, si Dios nos ama, nos tiene que corregir. Tenemos que ver que cuando no nos ama, no nos pasa nada, hermano. Ahí sí tenemos que abrir los ganchos porque ahí ya Dios nos dejó de amar. Es cuando ya nos dejó solo y nos abandonó. Y qué lindo, hermano, cuando Dios viene y te revuelca y te hace hociquear y te pega una cachetada y te hace caer y te hace golpear, hermano, y te hace una trancadilla para que te caiga y te golpee y diga, ayúdame, porque todos se borraron, no encuentro a nadie a mi alrededor, ayúdame, Señor. Y eso es ser sanos en la fe, que vivamos dependiendo de Dios, de nuestro Padre Celestial, así como nuestros hijos dependen de nosotros, que les demos esto, que le alcancemos esto. Y nosotros debemos ser ejemplo en todo. A su nombre sea la gloria. Sanos en la fe. Sanos en el amor. Y sanos en la paciencia. Ahora dice, sanos en el amor. Porque hay amores, hermanos, que corrompen. Hay amores que te dañan. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor no te hace mal,
Porque sanos en el amor, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el mejor amor que uno puede tener a Dios. A su nombre sea la gloria. Y en la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener paciencia. Porque es así, hermano. Porque cuanto más pruebas te vengan, más te va a hacer esperar el Señor. La paciencia. Y todo eso viene de la mano. Pero mientras Dios nos prueba, mientras nosotros estamos esperando la venida del Señor, nosotros no nos debemos de aflojar en nada. Tenemos que seguir remando, tenemos que seguir prendiditos de Cristo. Alabado sea Dios. Ahora dice el verso 3, que habla ahora de las ancianas. Dejaron a los viejos, ahora vamos a ir a las viejas, gloria a Dios, pero con el buen sentido de la palabra. Porque la palabra más antigua, hermano, dice, y las viejas, dice acá, las viejas, asimismo, las viejas asimismo, se distinguen en un porte santo. Se tienen que distinguir en un porte santo. Las ancianas de la iglesia. La gente que ya tiene sabiduría, que tiene conocimiento. Las ancianas. Están siendo reverentes en su porte, están siendo santas en su porte, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de vivir en sus casas. No solamente en la iglesia, sino en sus casas, en su cotidiano vivir. ¿Somos reverentes o son reverentes? En 1 Timoteo capítulo 2, Santo Dios. 1 de Timoteo capítulo 2, dejamos marcado allí. Mire lo que dice ahí en las instrucciones de la oración, pero gloria a Dios. Verso 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, o sea que se vistan ropa con decoro. Gloria a Dios. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Está hablando que no adornemos este cuerpo con cosas costosas, porque si nosotros tenemos mal el corazón, siempre va a seguir más. Por más que te adornes bueno, por más que te pongas objeto en tu cabeza y te vista de ropa, la ropa de marca, pero si tu corazón no está bien delante de Dios, siempre vas a estar mal vestida. Por fuera o por dentro. Porque es mejor primeramente ordenar el corazón para después viene todo lo otro, todo lo demás. Por eso el decoro, tenemos que vivir con decoro. Alabado sea Dios. Ahora dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Gloria a Dios. Y como sigue diciendo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, dice, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No significa, hermano, que no pueden predicar. No significa que no pueden estar al frente de una obra, que no puedan ser diáconos. Lo que no puede la mujer es ejercer dominio sobre el hombre en una iglesia, no ser la titular de una iglesia. A su nombre sea la gloria. Porque ella, la mujer no puede mandar. Hay desgraciadamente, hermano, hoy en día son muy pocos los hombres que están dentro del reino de los cielos. Y Dios usa a quien Él quiere. Pero antes, si nosotros vamos allá al Medio Oriente, a Israel, la mujer cuando va al muro de los lamentos o cuando está en la sinagoga, está separada. Están los hombres por un lado y las mujeres están atrás de un biombo. Y antes se hacía en la antigüedad lo mismo que ahora, hermano. En Occidente sí, todo ha cambiado. Pero allá sigue siendo igual. Por eso la mujer ahora se está metiendo o están queriéndose meter para que la mujer tampoco tenga un grado honroso allá.
pero humanamente. Porque la mujer tiene que ser sujeta al marido. Lamentablemente hoy, hermano, desgraciadamente, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera en los matrimonios, son las mujeres que gobiernan a los maridos. No. Lo hablamos el sábado pasado. Eso es mentira. El sábado pasado, ¿verdad? No, yo no digo en todo, pero en algunos casos la mujer es la que manda, Lo hablamos el sábado pasado. Si no ponen es la que domina. Las mujeres hoy se han empoderado tanto. Y por las leyes, por todas las pavadas que han puesto. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, hermano, la palabra de Dios dice que las mujeres tienen que estar sujetas a su marido. El marido habla y la mujer todo calla. No puede dar su opinión. Pero hay situaciones que claramente que el hombre lleva a que la mujer haga lo que hace también. Claro. Hay situaciones. Volvamos a Tito allí. Gloria a Dios. Por eso es lo que tenemos que enseñar la sana palabra. Y de acuerdo con la sana palabra. Mandan las mujeres y los hijos. Y el hombre es un solo a la izquierda. El hombre trabaja y se rompe El traste. el alma trabajando. Gloria a Dios. Nada más lo que es. Pero no es así. Pero si nosotros He vamos a la visto Biblia. casos en pila de eso. Sí. ¿Cómo no? Ahora dice, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ahora dice, no calumniadora. Ahora la mujer de Dios, la anciana de Dios, no puede ir calumniar. Y no puede ir andando calumniando a una persona que ni siquiera conoce, decir algo de una persona que no conoce. Y si esto no se enseña en la iglesia. Dentro de la iglesia, hermano, todo el mundo calumnia. ¿Pero por qué? Porque no le enseñan esto. Que delante de Dios la calumnia o el falso testimonio es un pecado delante de Dios. Decir algo que no está conforme o es verdad. ¿O no es verdad? Dice, no esclava del vino. ¿Y cuántas personas son borrachas? Nosotros nos reímos, hermano, pero ¿cuántas mujeres hay que le dan al... Me chupé ahí. Alcohol estirado. Sí. Muchas cosas más. Hoy en día, hermano, la juventud está perdida. No, Porque le han dado, hermano, al alcohol de una manera, principalmente las mujeres. hoy en día están peor las mujeres. Haciendo cosas que no tienen que hacer. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no esclavas al vino, maestras del bien. Ahora dice, maestras del bien. ¿Quiénes tienen que ser la maestra del bien? Las ancianas, las viejas de la iglesia. Las ancianas, las que tienen mayor sabiduría. Y a veces, hermano, no encontramos a esas ancianas. Porque lamentablemente no te pueden enseñar nada, hermano, si ellos no participan de lo que están haciendo o lo que están predicando. ¿Por qué así? Porque para hablar, hermano, somos todos lo somos primero, pero después para poner por obra lo que se predica o lo que se habla, O para expresar, dar el testimonio, ¿no? claro, también es lo mismo. Santo y poderoso Dios. En esta versión está difiriendo muchas cosas. Ahora dice, las viejas, dice, asimismo se distinguen en un porte santo, no calumniadora, no dadas a mucho vino, maestra de honestidad. Acá dice maestra del bien, acá dice maestra de honestidad, ser honestos, La verdad. Aunque duele. aunque duela. Decir las cosas como son, aunque duela. Por eso dice, Como son y como que- honestidad dice, actitud de la que no engaña o defrauda a nadie, ni se apropia de lo que no es de otro. O sea que no se apropia de lo que no es de otro, porque si encontró algo que no es tuyo, tenés que devolverlo. Porque tenés que devolverlo. ¿Y cuántas cosas hay, hermanos, que se encuentran y a veces no se devuelven? La otra parte, hace varias semanas atrás, no sé si 2 o 3 semanas atrás, salía de la panadería, hermano, y pasó uno en moto y se cayó el celular. Hace un mes atrás. Se le cayó el celular en la moto. Le hice toda clase de gestos, le grité, dobló, pensé que le hacía casi para que me viera, no me vio. Enseguida fui, agarré el celular, prendí la moto, salí atrás de él, no lo encontré para nada. Se lo tragó la tierra.
me vine para casa con el celular. Lo dejé prendido ahí, al costado mío, para que cuando llamaran, ahí tenía que decirle que vinieran a buscar el celular porque se le habían caído. 9:30 a las 10 más o menos del sábado, de un sábado, llamaron. Y llamó la madre del muchacho. Y decía, no me jodá esto que el otro. Discúlpeme, señora. Su hijo, yo no soy su hijo. Yo soy fulano de tal que encontré el celular de su hijo que pasó justo por enfrente de la panadería y se le cayó el celular y estoy esperando que me llamen para entregárselo. Ya lo mando para ahí. Decime tu dirección. La dirección es, ¿no? Viviendas Mevir 1. Allí hay una iglesia, hay un cartel que dice iglesia. Allí que golpee que nosotros vamos a estar. Justo habíamos salido a hacer un mandado y estaban ellos ahí. Llegamos y estaban ahí en la vereda. Le digo, pará, digo, vos ya sé que venía a buscar el celular. Ya te lo doy. A lo mejor era conocido porque lo conocía el muchacho. Por nombre no, pero lo conocía de vista. Y si yo me quedo con ese celular, hermano, ¿qué ejemplo le estoy dando? No solamente a mi familia, y sino qué ejemplo estoy dando delante de Dios. Principalmente delante de Dios, porque Dios nos prueba con todo. Y aún, hermano, necesitando yo un celular. Pero gloria a Dios. Y Dios hace como Él quiere, hermano. Dios hace como Él quiere, pero si nosotros somos fieles y somos honestos y practicamos la honestidad, Dios nos sigue bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo. Pero por eso dice acá, ¿no? En el verso 3, en esta dice, las viejas asimismo se distinguen en un porte santo, no calumniadora, no dada a mucho vino, maestra de honestidad. Que las mujeres, que las ancianas tienen que ser maestras de honestidad, pero tienen que ser maestras del bien, dando ejemplo. Yo conozco muchos testimonios, hermano, de supuestamente anciana o supuestamente pastora, hermano, haciendo hasta juicios, sacándole hasta los niños adoptivos que tenían, hermano, a mucha gente que nunca se corroboró si realmente lo que hicieron era cierto o era mentira. Se hicieron mucho daño dentro del camino del Señor, hermano. Y cuando esa gente, uno le llega con la palabra para traerlos, si no es Dios que convierte sus corazones y los toca, hermano, están muy dolidos por las personas. Están muy dolidos por gente, hermano, que ha lastimado a mucha gente. Si no es Cristo quien hace las cosas, si es Cristo no edifica su casa, si no edifica su obra, en vano trabajan los hombres. Si no es Dios que toca los corazones, en vano trabajamos. A su nombre sea la gloria. En el verso 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Pero si vemos en el 4, aquí dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser, ¿qué? Prudentes. Pero esa parte no dice. No, dice jóvenes amar. Amar a su marido y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo quedé pensando por eso. ¿Vieron cómo le quitan y le agregan, hermano? Aún hasta la versión del 60, que es la que más o menos estable está, aún le quitan de la más vieja. Entonces dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser primero prudentes. ¿Y qué es prudencia? Es advertir, hermano, de lo que les puede suceder, de lo que no les puede suceder. Y cuando uno le advierte, es porque le está avisando que le pueden suceder, que no cometan los mismos errores que uno comete. Le estamos, claro, pero hay que enseñarle. Y dice, las viejas tienen que enseñar. Las ancianas tienen que enseñar. Por eso está la enseñanza, la sana doctrina. La palabra de Dios nos enseña de todo, nos enseña a vivir, nos enseña cómo amar a nuestras esposas, nos enseña a amar a los maridos, enseña a amar a los hijos, enseña a amar a todo. Pero si nosotros no escudriñamos, si no meditamos, si no leemos, de nada nos sirve. Ahora dice, a ser prudente. La Biblia nos habla, hermano, de que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas.
Las prudentes, dice, esperando al esposo, tomaron consigo aceite, a más de lo que tenían en las lámparas. Pero las insensatas no tomaron lámparas. Cabecearon todas, dice. Y que cuando cabecearon, vino el esposo. Se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Y dice que las prudentes se arreglaban y arreglaban las lámparas y le ponían un poquito más de aceite. Y las insensatas, como no tenían aceite, dice, danos aceite a nosotros. Si fuéramos nosotros ya le hubiésemos dado y nos quedábamos los dos sin aceite. Porque no somos prudentes a veces. Porque a veces cuando nosotros tenemos que tener lo que nosotros, cuando Dios nos da, a veces nosotros no somos prudentes con lo que Dios nos da. No cuidamos la bendición de Dios cuando Dios nos da. Y cuando nos pide nosotros damos y después nos quedamos de acá. Entonces vendrimos a ser insensatos. ¿Por qué? Porque las prudentes a veces lo que tienen lo guardan. Porque cuando no hay, ahí está la sabiduría humana, la sabiduría del Señor. Porque cuando no hay, porque fui prudente y dije que no, ahora tengo. Entonces, hermanos, si nos faltará enseñar, si nos faltará, hermanos, meditar en su palabra. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros despilfarramos o malgastamos la bendición de Dios que Él nos da. Para la gloria del Señor. Entonces dice que las mujeres, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y dice, a que amen a sus maridos. Y lo primero que le dan, no, si te levantas la voz pegar una cachetada. Si vos la que mandás en tu casa, sos vos la que mandás. A veces no se lo dicen tan así. Pero realmente, hermano, a veces los consejos que le dan las madres a las niñas jóvenes o a las jóvenes no son así. En vez de enseñarle valores, las tiran a la deriva. Niñas de 13, de 14 años, hermano, le enseñan hermano, a vestirse provocativamente y que salgan al mundo como, perdón con lo que voy a decir, pero como bolas sin manija para que hagan cualquier cosa. Tal cual. Después pasa una desgracia y la culpable es fulano, me engaña, andamos buscando culpables. En cuanto las culpables somos nosotros que le damos toda la libertad. Yo siempre digo, todos nos quejamos de la crianza de los gurises, pero la crianza de los hijos, los gurises están los padres y las madres. Enseñanza de la sana doctrina. Hemos dejado de enseñar lo que está escrito. Y si no nos enseñaron a nosotros, es hora de que empecemos, hermano, lo que Dios nos pide para hacer para nuestros hijos. Alabado sea Dios. Ahora sigue diciendo, gloria a Dios, que enseñan a las mujeres a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y a sus hijos. Cuando quedan embarazadas, lamentablemente, a veces, hermano, lo primero que le hacen es un mal ejemplo. Y le dan siempre un mal ejemplo. Y no puede ser así. Que dice amar a sus hijos. Y algunos le dan hasta abandonar. Deja todo. O a veces hasta con los hechos, hermano, le dicen que abandonen todo. A ser prudentes. ¿Yo? Ahí está de vuelta. A ser prudentes. Castas. Cuidadosas de su casa. Buenas. Sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, fíjese lo que dice. A ser prudentes y ahora a ser castas. Casta significa que se abstiene del trato sexual o es moderado, que no le da lugar a la pasión desordenada, sino que es moderado. Gloria a Dios. Eso significa casto, que cuando uno o la persona está con el marido, lo hace moderadamente, no en pasión ni de concupiscencia ni nada por el estilo. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Por eso dice que no es sensual o provocativa. ¿No? Que no es sensual ni provocativa. Eso es una persona casta. ¿Y nosotros qué le enseñamos a nuestros hijos?
¿Cómo le enseñamos las viejas o las ancianas de la iglesia? ¿Cómo le enseñan a las jóvenes que están entrando? Ah, pero vos en tu casa vos podés decir, hacete esto, hacer lo otro. Vestite así, vestite así. En cuanto a la palabra de Dios, hermano, dice que tienen que ser castas. No que se vistan provocativamente o sensualmente. Niñas de 5 o 6 años, hermano, haciendo movimientos sensuales y todavía grabándolo y festejándole a los padres, a los ancianos o cualquier cosa. Y si fueran del mundo no pasaría nada, pero también dentro de la iglesia está todo eso. Y a nosotros nos llaman anticuados, a nosotros nos llaman que estamos en pecado. Cuando predicamos lo que dice la palabra del Señor y se la analizamos y se la abrimos, hermano, para que nosotros entendamos lo que el Señor dice que no, es no, hermano. Porque si no, ¿cómo queremos que las oraciones sean contestadas si nosotros estamos provocando a Dios a ir a todo momento? Por eso, hermano, que sean castas, dice, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa. Que tenemos que enseñar que sean cuidadosas de su casa, de su hogar, que sean cuidadosas de lo que tienen, que sean cuidadosas de lo que tienen alrededor, que cuiden las cosas. Dice que sean buenas, sujetas a sus maridos. En sujeción, están en sujeción. En sujeción, ¿no? Significa no estar bajo el mando autoritario del marido, no. Sujeta, hermano, es cuando el marido habla, la mujer calla. Cuando el marido habla o el padre habla, todo el mundo está callado para escuchar. Y después se opina, hermano, de lo que se va a tomar una decisión. Pero se tiene que tomar una decisión, pero no así no. Primero habla, o si hay alguien, bueno, se habla la duda o se habla lo que tiene el problema y después se llega a un arreglo, se empieza a cómo se podemos arreglar, cómo se puede hacer. Y si no se encuentra solución, bueno, Señor, tenemos esta duda, tenemos un problema, ¿qué se debe de hacer? Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Pero nadie enseña, hermano, nada de esto. No te deje gritar, no te deje mandoñar, y no esto y no lo otro, puro no. Y cuando nosotros nos equivocamos, ¿quién nos tiene que corregir? Cuando la mujer hace algo mal, ¿qué se le hace? Se tiene que hablar, nosotros tenemos que también aprender a tratar con nuestra esposa o a tratar con las personas, con las mujeres, a hablar bien. Pero muy posiblemente, hermano, nosotros siempre vamos a hablar mal. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cargamos nuestros hombros muchas cargas, muchos problemas, muchas dificultades que a veces ustedes ignoran de lo que nosotros tenemos. Porque para no dañar, para no cargar y para no que se caliente en la cabeza, nosotros callamos. Y a veces nosotros somos los que nos hacemos más daño que ustedes. No solamente lo estoy hablando para nosotros, sino también para los que nos van a escuchar, hermano. Está bien que las mujeres también tienen mucho más cosas, les suceden más cosas, pero pasa que hay a veces que hace algo mal. No te dije yo. ¿No? Ahí salta la carne fervorosa. Pero hermano, pasa que a veces uno lo encuentra mal y siempre nos va a encontrar mal. A veces no me pasa que sí. Bueno, pero es que siempre nos carga. Pero pasa que nosotros tenemos algo pesado acá, que no se ve. Aunque se la llevemos al Señor, siempre hay muchas preocupaciones. Que a veces no sabemos ni nos acorralan, hermano, que no sabemos ni lo que hacer. Que a veces sentimos dolor, hermano, que solamente Dios sabe los dolores que nosotros sentimos. Que a veces al observar y al mirar, no solamente afuera, sino adentro, que a veces hay tantos detalles para corregir y que uno no puede abrir la boca, porque todo el mundo se enoja. Y acá dice
que las mujeres tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Y quién le enseña todo esto, hermano? En la iglesia. Si en la iglesia son todas jaranas, en la iglesia es pura joda, puro teatro. ¿Qué le puede enseñar el teatro, hermano? Que dejamos la palabra de Dios para ver un teatro, para ver un acto de circo o una comedia. Que cuando van a hacer un teatro, hermano, lo de la iglesia, lo toman todo como joda, que se van riendo todas las cosas. Le cagan música mundana, le cagan un poco, ya ves. Un relajo. Y recuerden, hermano, que nosotros somos los que estamos mal. Estamos en pecado aquí en Cardona. Enseñando esto. Y no nos dejan mentir el Señor. ¿Cómo somos locos? Gloria a Dios. Pero yo me quiero ir para el cielo, hermano. Y los que quieren escuchar la palabra de Dios se tienen que ir para el cielo. Porque es así, hermano. Porque en la perseverancia, porque Dios nos va a probar, hermano. Hermosa locura, entonces tenemos. ¿Eh? Hermosa locura tenemos. Y gloria a Dios. Vos decís, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Nada es fácil. Nada fácil en A mí esta me vida. dirán que soy un viejo quejón, pero Gloria a Dios. Está bien que es fácil, porque uno se saca las cosas. Gloria a Dios. Y sí. Ahora sigue diciendo, dice, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que no blasfemen las demás personas diciendo, mirá esto es lo que van en la iglesia. Mirá esta es la que va con la Biblia bajo el brazo. Otro día de noche se lo dije. Porque nosotros tenemos que tener, o sea, yo lo aprendí Buen hace poquito, ejemplo. tenemos que dar buen ejemplo. Y cuando viene alguien a discutir o a pelear, tratar de apaciguarlo, no levantar el techo Claro. y seguir la contienda. Pero dice la otra, yo estoy caliente con este. No, pero vos tenés que decirle, llamarla, hablarle. Claro. Y cuando vos podés apaciguarla, la cortás por lo sano. Bueno, Cuando nosotros tenemos que ser pacificadores, templados. templados, pero principalmente pacificadores. Que cuando hay una contienda nosotros callemos, cuando hay un problema nosotros callemos, La gorda me decía el otro día que yo ya no hablo más en las casas. que cuando ¿Verdad como me decía el otro día? nosotros, hermanos, veamos un problema, apaciguemos todo. Si es necesario hablar, se habla, pero si no, hermano, aguardar un poco de silencio, aguardar un poco de tiempo, porque cuando sea la oportunidad de hablar, entonces ahí sí, todos reunidos, el Señor de la casa va a hablar. Y eso es algo que también se dejó de hacer en la iglesia, se dejó hacer en la familia. No para juzgar, es para corregir, hermano. Es para corregir. Yo me acuerdo, hermano, que si bien yo crecí en un lugar mundano, todos los domingos nosotros en familia nos reuníamos y comíamos todos los días, los domingos en familia. Pero cuando había un problema en la semana, ese domingo no se comía hasta que no se arreglaba ese problema. Ay, papá, tengo hambre. Usted cállese la boca ahí y escuche. Mirábamos a mamá con hambre, lo hacíamos de acá. Hacía cada moriqueta mi madre, porque papá tenía que arreglar un asunto. Y hoy en día, hermanos, todos nos sentamos a la mesa del Rey. Y cuando nuestro Padre Celestial quiere arreglar un asunto, lo va a arreglar. Y nosotros tenemos que saber callar. Y nosotros a veces no estamos aprendiendo a saber callar de ante la presencia del Señor. Cuando somos corregidos por Dios. O cuando nosotros nos mandamos una macana por Dios. A veces seguimos nuestra propia carne y seguimos nuestra carnalidad y queremos ser más nosotros que Dios. Entonces el Señor nos permite hasta ahí. ¡Bum! Punto. Cállate que yo voy a hablar, dice el Señor. Y somos muy pocos los que escuchamos al Señor. Por eso tenemos que enseñar a que escuchen a Dios. A poner por obra lo que Dios nos pide para hacer. No importa que fulano, no importa lo de afuera, no importa que Dios nos esté hablando a nosotros hoy, que Dios te esté hablando a ti. ¿Para qué? Para cambiar de vida, para cambiar.
Yo me quedé una vuelta con lo que decía un video, no sé si era una mujer o un varón, no me acuerdo bien, que dice que una mujer era que si tú tienes sed, te tienes que levantar para buscar un vaso de agua a tomar. Si tú tienes hambre, te tienes que levantar para ir a la heladera para prepararte algo para comer. Y si tú quieres buscar de Dios y encontrar a Dios, te tienes que empezar a poner en oración y en la palabra del Señor para poder buscarlo y poder encontrarlo. Pero es uno que tiene que marcar eso. Es uno que tiene que empezar a dejar la rutina de esperar para empezar a poner por obra lo que se está predicando y se está enseñando. Que si Dios te dice esto, hacelo. Que si Dios te dice aquello otro, hacelo. Y si se cumple, es porque es palabra de Dios. Y si no se cumple, es palabra de hombre. ¿Sabe qué? Una vuelta, esto estábamos conversando con mi señora, ¿no? Hace poco. Y pensar que cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, ¿no? El pastor decía, hermano, lean la Biblia. Agarren un año, en un año traten de leer la Biblia. En un año, hermanos, traten de leer la palabra del Señor, de nutrirse de la palabra del Señor. Y al otro año que empieza, traten de volver a hacer lo mismo. Con un lápiz, con un cuaderno, y lean la Biblia. Siempre tengan tiempo, hermanos, para leer la Biblia. Y cuando yo entré a la iglesia y escuché eso del pastor, empecé a hacer eso. Pero sin alardear, sin decir nada. Pasaron 3 años, hermano, y yo seguía lo mismo. Ya buscaba en la internet, en el teléfono, un plan para poder leer la Biblia, pero por más tiempo, pero que no sea tan cargado de capítulos. Gloria a Dios. Pero a lo que voy es que cuando uno más se nutre de la palabra, llega un momento de avergonzar a aquellos que tienen sabiduría o que no tienen sabiduría, que dicen tener y no lo tienen. A veces, hermano, cuando aquellos que tienen estudios, tienen esta clase de estudios de hombre, hermano, que se van y se internan 15 días o un mes o 3 meses estudiando la palabra del Señor, pero esos son estudios de hombre. Yo sin tener estudio, hermano, nosotros, hermano, cuando íbamos a los jóvenes que se hacían preguntas y respuestas, hermano, éramos el equipo que teníamos más respuestas y era yo el que levantaba la mano. ¿Por qué? Porque se leía la palabra, hermano. Se leía la palabra, se predicaba la palabra. ¿Y vos cómo sabés tanto que te comés la Biblia? No, yo la estudio, yo la leo cuando la tengo que leer. Y para que me quede un versículo, para que me quede un libro, para que me quede algo de lo que dice la Biblia en mi corazón y en mi mente, Señor, grábala acá. Grábala en mi corazón y en mi mente. Pero hay que decirlo con fe. Y seguir leyendo, no abandonarte, seguir leyendo. ¿Para qué? Para que en el día de mañana tú puedas dar buena palabra a cualquiera. Para hablar la sana, lo que está escrito, para hablar lo que está sano en la palabra, sano en la fe, sano en la enseñanza. Y para tener esa fe sólida y una buena fe, es necesario, hermano, estar empapado en lo que dice la palabra del Señor. De conocer lo que dice y de conocer a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora vamos, dice, exhorta a sí mismo, dice a los jóvenes, a que sean prudentes. A exhortar, hermano, a los jóvenes para que sean prudentes. Porque las prudentes, cuando dice, el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples reciben el daño. Y si uno no le avisa el daño que le pueden sobrevenir. El mal que le pueden hacer, si le dan para fumar un porro o le dan para beber un alcohol, el mal que les pueden llegar a hacer. No a la corta, sino a la larga. Porque después se envician y después el que te llevó al vicio te va a largar. Se lava las manos y se van.
Pero después lo que tienen que cargar con todo es mamá y papá. Y eso, hermano, cuando yo lo entendí muy tarde. Pero cuando lo entendí, cuando tuvo mi señora que pasar, hermano, lo entendí, dije que no tomaba más, no probaba más alcohol. Porque no solamente me estaba haciendo daño a mí, sino también a mi familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y también tenemos que enseñar también a los jóvenes que sean prudentes, hermano, en esta vida. Que no se la saben todas, por más que digan que se la saben todas, que no se la saben todas. Porque uno ya pasó por todo eso. Y lo que uno no quiere que sufran. Por eso les advierte. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mostrándote íntegro y serio. Palabra sana e irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De modo, hermano, de que el adversario se avergüence. De que nosotros no le demos ni un lugar, hermano, al enemigo, ni al diablo, ni a ninguna persona maleducada, darle un chiquito, hermano, de ventaja para que nos tengan agarrado en la mano. Seguro, ahí está, para que no nos puedan manipular. Y mostrándonos en todo como ejemplo. Porque así como somos nosotros, hermano, o como éramos nosotros, así van a ser nuestros hijos. Nosotros somos el ejemplo de nuestra casa, de nuestro hogar. Y si es necesario cambiar, se cambia para la gloria del Señor. Porque es para buena obra. Pero ¿quién lo va a entender? El tiempo. Importante. Yo creo que es importante para mí.